tal? Bienvenidos a Sin Escape. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante sabroso, diría de manera correcta. Y la historia de este género cinematográfico, el cine de ficheras, se remonta al año de 1976, cuando López Portillo, de alguna manera de la mano de su hermana, pues con la primera pretensión de volver a la época de oro del cine mexicano, pues lo que obtienen a fin de cuentas es la época de la lentejuela, básicamente. El cine de ficheras es un tema polémico, divertido, y bueno, pues abrió muchas cuestiones que hoy vamos a platicar largo y tendido con los amigos de siempre. Rubén Navarro, para empezar, obviamente Juan Pablo Martínez y Ricardo Moreno, que siempre es una delicia platicar con ustedes, sobre todo de este tema. Gracias. Que luego tocarlo no es para muchos fácil, ¿no? No, claro, pero verlo sí, fíjate que ha sido una semana muy educativa. Instructiva, sí, cómo no. Anatómicamente instructiva. Sí. Con un cine que ya nos estarán Ricardo y Juan Pablo pues explicando un poquito más qué es lo que sucedía en el México de ese tiempo, pero que también tiene muchísimas influencias, tanto del cine mexicano, y yo pienso que también tiene mucho que ver con lo que pasaba en el cine italiano. Se empezaron a generar esas comedias eróticas, donde llegó el momento del destape y que quería imitar también el cine mexicano. Y creo que tendría una parte importante en ese cine italiano. Bueno, hasta él igual ha hecho un nombre importante dentro del Spaghetti Western, llegó a entrarle ahí a la etapa del cine erótico italiano. Creo que es una parte importante para que después en México se empezaran a animar a hacer esas ciertas películas, y también, lógicamente, para que las productoras cinematográficas pudieran sobrevivir. Pero en realidad sí estamos hablando de que hubo una influencia ajena relacionada con el cine de ficheras. Esa es la cuestión, ¿no? La cuestión es, perdón, rápidamente nada más, empezaron más bien como un drama. O sea, la intención de abordar esta figura de la fichera es eminentemente dramática. Yo sí me quiero ir nada más rápidamente a la idea de que la mujer con esas características de una línea trágica, sumida en un ambiente sórdido y cuya fatalidad estaba marcada o descrita, predestinada precisamente por sus actividades como mujer non sancta, ¿no? Obviamente desde santa precisamente, la mujer del puerto y demás. Pues es una figura que ha acompañado a la cinematografía nacional desde hace muchísimos años, ¿no? Y que fue abordada desde diversas perspectivas, desde el melodrama más insoportable, por supuesto, con diversas actrices como Ninón Sevilla, me acuerdo, por ejemplo, La diosa arrodillada, Sensualidad y demás, hasta producciones que mencionábamos incluso en alguna otra ocasión sobre la forma en la que el indio la aborda en cierta medida con Salón México y demás, ¿no? Pero sin embargo, ciertamente es uno de los aspectos arquetípicos de la cinematografía nacional, porque se presta a fin de cuentas muy bien con la línea sociopolítica y cultural que se maneja aquí en México, ¿no? Sí, bueno, pues mencionar que finalmente este género surge netamente mexicano como una propuesta real, como una propuesta... Y de las circunstancias, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Esto es en el momento histórico que se está generando. Venimos de una decadencia de casi 10 años, prácticamente la década de los 60 es una década muy diluida. El cine, la industria del cine mexicano está pues prácticamente en cero, está en la lona, efectivamente. Buscar una activación, bueno, pues es lo que se proponen. Entonces, aludiendo a esta figura que nos encanta, esta fascinación que tenemos por la chingada, finalmente está sintetizada en esta película. La película, como bien atinadamente menciona Juan Pablo, de Miguel M. Delgado, que es Las ficheras con la que va a inaugurarse el género. O Bellas de Noche. O Bellas de Noche. Va a ser otra de las modas que va a imponerse ahí, de poner un título y luego el subtítulo. Va a ser un drama con dos ejes ahí importantes. El boxeador decadente, que protagoniza Jorge Rivero, la seducción de su hermana, la quinceañera Leticia Perdigón, y bueno, el enamoramiento de Jorge Rivero de una chica, ¿no? de esta vida, que bueno, las ve uno y yo me quiero casar con todas, ¿no? O sea, todas son formidables, todas tienen un corazón de oro, todas son formidables, todas son nobles y todas están súper voluptuosamente. ¿Cómo estas películas en realidad influenciaron a fin de cuentas después de
cómo se liga inclusive al sexenio de López Portillo y cómo en un momento determinado también es una vuelta total y absoluta de lo que se venía dando con Echeverría, que, aparentaba dar todo un apoyo a la industria cinematográfica en todos los sentidos. Eso es importante, el que el presidente en turno pusiera a su hermana a dirigir, su hermana María, el famoso nombre que quedará grabado con letras, no sé si de oro, pero con letras para toda la posteridad del cine mexicano, a manejar todo lo que tenía que ver con cinematografía. Creo que fue una parte importante de que se desprendiera este cine. Bueno, aquí hay que mencionar que en este caso lo que pretende es dar un cine de calidad, cosa que sí surgió, ¿eh? Sí, o sea, se forma con CONACYT, CONACYT 1, CONACYT 2, se da impulso al CUEC, se da impulso al CIEC, se dan los primeros, vuelven los Arieles, se dan los primeros concursos por parte de guionismo y de ópera prima. Es decir, el cine de calidad, el cine culto, el cine al que aspirábamos, muy del estilo europeo, muy del surgimiento del cine polaco, del cine independiente norteamericano, sí era válido. De ahí está, pues, Ripstein, Fons, entre otros. Precisamente la cuestión es... Juan Ibáñez sale con los Caifanes. Claro, ya a finales de la década de los 60. La cuestión es, ¿qué le gusta al pueblo? ¿Qué le gusta al público? Porque finalmente ustedes, en más de una ocasión aquí se ha tocado el tema y lo han esgrimado básico. El cine, bueno, pues el cine también debe de dejar dinero. Sí, claro. Y aquí, esta es la parte interesante. Aquí le van a dar la fórmula al público, qué es lo que quiere ver. Finalmente también es un público que de una u otra forma está formado en esta parte del arrabal, en esta parte de la comedia de feria, de la comedia de teatro barato. Cantinflas yo creo que es el mejor ejemplo de este proceso y no va a cambiar. Lo único que va a hacer es saltar en este caso a la pantalla y el descubrimiento es prácticamente azaroso. Miguel M. Delgado, que finalmente pretende hacer una película seria, tiene una serie de tropezones a lo largo de la película que terminan generando pues todo un concepto cinematográfico diferente. Muy surrealista. Pero fíjate que, previo a ello, hay bastante extraño, ¿eh? Pero fíjate, Ricardo, con esto que tú acabas de decir. También, no, claro. Creo que en un momento y esto amarra muy bien la idea que planteaba Rubén a fin de cuentas. Claro que hay una cierta liga con lo que se estaba manifestando en el cine europeo en aquel entonces, y no estamos hablando nada más de la línea de la comedia erótica con Lando Busan, Caduce Fenesh y demás. No, estamos hablando también, en cierta forma, de veras, de Fellini, de Rossellini y de estos otros sujetos que empezaban a explorar la figura de la mujer desde una perspectiva ya exacto, ¿no? Quebrantadora. Lo que hace las Bellas de Noche, a fin de cuentas, es precisamente resquebrajar estos tabúes mediante los cuales nada más estamos todos acostumbrados a la televisión abierta, donde pues nada más se nos presentaba a Loco Valdés, programitas de comedia, telenovelas absurdas. Chespirito, exactamente. Qué asco, y llega eso, exactamente, o sea, nauseabundo, pero cuando llegan estos sujetos, precisamente a tratar de, no, ni lo hacen efectivamente de manera consciente, pero Miguel M. Delgado, de una forma bastante sucinta, manifiesta todo este aspecto que podríamos considerar sórdido, pero que formaba parte del cotidiano de un México que estaba tratando de encontrar su lugar no solamente a nivel de política exterior mediante López Portillo, sino que también a nivel de política interior. Y que es interesante. Hay que decir una cosa, los antecedentes inmediatos al cine de ficheras creo que también son interesantes. Jorge Rivero ya había aparecido en una película que se llamaba Mujeres de Medianoche. Sí. Y era totalmente un drama, pero estaban todos los elementos que podrían apuntar por ahí. El Güero Castro hablaba precisamente sobre la importancia de llevar lo que hacía en el teatro cabaret al cine. Y hay otra película interesante que es Tívoli, de Alberto Isaac, donde la mismísima Carmen Salinas, no sé si sea honor, pero dice que es la primera mentada de madre que ella hace en el cine, y es en Tívoli. Entonces ya hay unos antecedentes, obviamente Arturo Ripstein con Lugar sin Límites. Sí, claro. Todo eso viene no sé si a ligarse con el cine de ficheras. Sí, es que todo eso, toda la historia, desde La Mancha de Sangre, que tiene algunas secuencias pues para su tiempo consideradas con una sexualidad explícita muy fuerte, para su tiempo, ¿no? Ahora, ¿y estamos hablando ya de cuántas décadas? Sí, no, La Mancha de Sangre, de hecho, ni está completa, ¿no? Precisamente. Pero creo que lo que se quería hacer, en el caso de Miguel M. Delgado, no estoy de acuerdo, era igual retratar lo que se veía en esas películas, pero aderezarlo con situaciones o con personajes cómicos que fueron los que poco a poco empezaron a robar ya le diste lo que sucedía, ¿no? La fórmula que de pronto dice, caray, bueno, ¿por qué tuvo éxito esta película? Van a ser 3 ingredientes que va a ser la fórmula secreta. La primera de ellas, en este caso, es la desnudez. Por primera vez estamos viendo mujeres desnudas en pantallas gigantes. ¿Y qué mujeres? Entonces,
ahí el destape está abierto. Segundo, la cuestión de la comedia, que son momentos pequeñitos, unos gags muy pequeños, sobre todo de carácter lingüístico, porque el albur entonces también va a adquirir una relevancia importante, sobre todo en la década siguiente. Y la... ¿Conoce al joven este? Clarín, corneta y no desentones, es mi meroñero, Juan Camaney. Yo soy Juan Camaney. Bailo tango, masco chicle, pego duro, tengo chavas de amondón. La tercera, la música. Si algo Sonora podemos Santanera decir, eternamente. La Sonora Santanera, ya le diste, la banda sonora entonces reúne grupos de gusto popular. Y bueno, inaugura esto con la Sonora Santanera. Hay por ahí una escena en la película que estoy seguro que fue escrita intencionalmente, ya pensando en el fondo que va a estar Luces de Nueva York, mientras hay una escena ahí de drama entre la Xaxa y Jorge Rivero. Esta fórmula, dicen, es esto. Y a partir de ahí, durante las siguientes 2 décadas, hay que reunir grupos populares, grupos que sean del gusto popular, hay que reunir mujeres bellas, voluptuosas, que se desnuden, y por supuesto, empieza el periodo de los cómicos. Estamos apenas saliendo de un periodo de unos cómicos que, por favor, un humor barato, soso, tonto, y varias veces, ¿por qué no?, fusilado del propio Chaplin. Aquí empieza una categoría de cómicos que me parece que son genuinos, y esa es la parte que va a ser atractivo para el público. Estoy escuchando mentadas de madre que las escuchamos todos los días, pero aquí el truco es... yo con mis cuates, dicen. Sí, Exacto, aquí el truco es cómo suena esa mentada de madre. Entonces no es lo mismo escuchar a mi vecina mentándole la madre al esposo que a Carmen Salinas. Claro. Hay un toquecito por ahí y a partir de ahí se van a empezar a generar los estereotipos en Pero fíjate, Ricardo, ahorita que mencionas eso, precisamente yo añadiría otro elemento que creo que es el que permite que este tipo de películas, esa película en particular, haya logrado realmente cimentar prácticamente el futuro de toda una industria, ¿no? Que es el hecho de estar despojada totalmente de petulancia y de pretensión. Es un cine eminentemente honesto, como ocurre con las del Santo, caray. En el Santo, pues por supuesto, tú ya sabes qué esperar, y al final se centraban específicamente en el discurso así muy concreto de lo que era el Santo contra determinada amenaza, ¿no? En el caso de Bellas de Noche, el cine de ficheras, efectivamente, aludían a muchos de estos aspectos melodramáticos urbanos que mucho le debían, no solamente al cine italiano, sino también, por supuesto, a los dramitas urbanos de Ismael Rodríguez y demás, pero exacto, llevado al siguiente nivel. Pero al final, claro, una gran cantidad de comedia involuntaria, porque ahora vemos la recitación de los diálogos al final, con todo de que lleva los albures, o una fuerte carga del slang callejero de ese entonces, sigue siendo bastante absurdo, muy forzada, al querer formalizarlo, al querer generar una estructura, pretende ser homonímico, pero al final se queda única y sencillamente nada más una recitación plena, ¿no? Pero sin embargo, aunado a eso y los desnudos, es el hecho de que Miguel M. Delgado se muestra honesto, realmente 100% honesto en el desarrollo tanto de sus personajes, que por muy bidimensionales que sean, al final, insisto, no aspiraban a ser nada más que eso. Figura trágica de boxeador, Jorge Rivero con sus muy limitadas capacidades histriónicas, y ese Montenegro enseñando, pues lo único que podía enseñar a la vida, ¿no? Que pues por eso obviamente se engancha ni más ni menos que al Prezi, ¿no? Entonces está bien. Obviamente el binomio de Producciones Calderón y también ahí el Güero Castro, Agra siempre Sánchez. haciendo los libretos. Ajá. Sería una reiteración, pero se desangela. Esto, la fórmula se termina de agotar, pero sigue. No, ya estaremos habiendo hablando reminiscencia, precisamente ¿no? de lo que En sí, el próximo Ricardo nos ha dicho, que son 3 sí. etapas. Ya estaremos revisándolas en el siguiente bloque. Vamos a una pausa promocional y regresamos. Esto es Sin Escape, no le cambie. Mecánicos, falluqueros, albañiles, verduleros, fue todo un sinfín de personajes que eran los protagonistas de estos, pues digamos, el sueño tal vez de muchísimas personas que veían en ese momento las películas. No era lo mismo ligarse tal vez a la vecina, que nada tenía que ver con Rebeca Silva, ¿no? en su momento, pero de alguna manera creo que mostraban lo que muchos adultos querían hacer. Es parte de los elementos que estabas mencionando. Y era el son los personajes del pueblo allí presente en cualquiera de sus actividades,
pero que terminan siempre tratando de buscar sus sueños, ¿no? Ustedes lo mencionaron antes de irnos al corte. La fórmula va a durar aproximadamente 6 años. Del 75 al 81 al 80 se agota, porque prácticamente es lo mismo. Y es reiterado. Las ficheras, las del talón, entre ficheras Anda el Diablo, entre ficheras Teveas, La casa que Bellas arde de noche. etcétera, etcétera. Todo en este caso siempre tiene como punto nodal un cabaret. Debemos de mencionar que en este entonces todavía la estructura del cabaret como centro social, si lo podemos llamar así, funcionaba, era real. De hecho, varias de las encueratrices que vimos ahí eran vedettes. Habían iniciado su carrera Lin May precisamente es en la estructura del la que está cabaret. en la cúspide, ¿no? Para las generaciones nuevas creo que es muy difícil entender, de hecho sobre todo yo batallo cuando les doy clase de cine para que los chavos me entiendan el concepto del cabaret, porque es una figura que está prácticamente perdida en nuestra cultura. Claro. ¿Sí? Ya no existe, fue reemplazada por el table dance, pero esa es otra, En cambio, las otra ficheras, historia. en ese término donde la mujer atiende al cliente y a través del número de copas, todavía existen en algunos lugares, Sí, todavía claro. existen las ficheras, de hecho. Pero ese tipo de centros de reunión social, como menciona Ricardo, que al final a estas alturas nada más se puede evocar desde una perspectiva eminentemente romántica, ahí es cuando realmente se explota la idea de que no solamente era el fenómeno de la convivencia, sino que tenía la posibilidad de encontrar el verdadero amor mediante una fichera. Y eso es lo que Y realmente la aparecían realidad es esto. los Es personajes posible. que en ese inicio habían sido, pues, los secundarios. Personajes como Sí. Alberto Rojas el Caballo, como Alfonso Y se vuelven Sayas, primarios. Inclán, Sí, sí, que el Güero es Castro, referente del Lalo el Condorito. Mimo, Lalo el mismo No, Condorito, no, es maravilloso, sí, claro. Tun Tun, que ya tenía una historia tremenda en el cine mexicano. Bueno, Claro. Es rescatado. Es rescatado. Y viene esta Muchos segunda de ellos etapa. lo rescatan también del teatro serio. Claro. Ah, no, no, Muchos claro, de claro, ellos, claro. Alfonso Lamentable. Sayas. Les el toma mismo 6 Inclán, años, Héctor Suárez. 6 años a los productores darse cuenta de que el público que está yendo a ver este cine, pues es el público, el popolo. Bueno, sí, Chabelo aparece la en- gente en- del pueblo, sí, aparece. Un por macho ahí. que ladra La no tumba de muerde. Matías y otras cosas, pero así Sí. como... Chabelo. Y aparece. entonces ¿sabes qué? Ya no me funciona esto de los cabarets. Vamos a ver ahora, pues la cultura popular, el barrio, ¿sí? Y ahí entra Gilberto Martínez Solares, que tiene su segundo aire. Gilberto Martínez Solares incluso se refritea, se copia a sí mismo varios guiones, varias películas que en su momento había realizado con Tintán, las vuelve a actualizar y toma en este caso pues prácticamente de la mano a Alfonso Sayas y generan pues un binomio bastante interesante porque van a delimitar mucho de la tendencia que va a surgir en esa década, la década de los Ahí se 80. entiende mucho lo que pasaba con Tintán y las rumberas, donde obviamente Claro. ese México no te permitía el desnudo. Ajá. Obviamente eran los vestuarios y Claro, hasta ahí claro. se quedaban. Pero mientras la Y rumbera esta final sugería, reivindicación. exactamente, era lo que mencionamos al principio, era llevarlo al siguiente nivel. Gilberto Martínez Solares realmente lo que hace es un proceso de readaptación a todos estos modelos que ya se habían construido en el cine urbano de comedia en la década de los 50 para ahora, pues bueno, sustituir a la figura de Tintán pues, con Alfonso Sayas, ni modo, pero bueno, funciona la fórmula Sí. porque al final el público ya estaba no solamente acostumbrándose, sino realmente ávido de todo este proceso de resquebrajamiento con lo que respecta a manejo de imagen, ¿no? O sea, insisto, en la televisión le ofrecía algo muy distinto, mucho más sanitizado, muchísimo más antiséptico que lo que manifestaban estas otras producciones. Entonces, aceptaban lo que se les pusiera enfrente en todos los aspectos. Y en el caso de las películas de Gilberto Martínez Solares, o lo que se empezaba a perfilar ya con el fenómeno de las sexy comedias, o las comedias, donde incluso cantantes de música vernácula trataron de probar suerte precisamente en esas líneas. Por Vicente ejemplo, Fernández. Vicente Fernández, cuántas Sí, pulquerías sí, sí. y todo este fenómeno, Tacos al Carbón, estas producciones que también fueron esenciales, no solamente por el aspecto de la comedia y el fenómeno del albur, que el albur por supuesto ha sido desenmarañado por muchísimos lingüistas, que es digno a fin de cuentas de un gran análisis lingüístico, pero sin embargo es también el fenómeno de la exploración de la criatura urbana mexicana, que en la década de los 70 y principios de los 80 estaba en un genuino proceso de evolución, de mutación y de transformación mediante todas las influencias culturales que le estaban llegando vía medios que antes, por supuesto, 40 y 50 no le llegaban. No se deja a un lado, nuevamente, la banda sonora a cargo de un grupo exitoso del momento y por supuesto los estereotipos se van intercalando. Aparecerá siempre el galán gandalla, va a aparecer siempre la chica modesta, ingenua,
que será víctima de algún engaño. Los clichés. Ah, totales, sí, ¿no? sí, Claro. por Bueno, la completo. corcholata salió en varias películas, ¿no? Un Muchísimas. personaje de Bellas de Noche se repitió reiteradamente. Muchísimas. Carmen Salinas ahí, bueno, en esos años creo que hay que reconocerle ese trabajo actoral. Claro. Ahorita ya no hablamos de, No, bueno, de tenemos ella reservas en ese incluso sentido, de pero toda la creo vida, que en ¿no? su Pero- momento Carmen Salinas La fue verdad. parte de ese fenómeno cinematográfico. Y es el periodo de consolidación de todos estos cómicos, que sí que vale la pena decir, fue la última generación de cómicos en el cine. Ajá, Después claro. de ellos Ya no no hay hemos nada. vuelto a ver Y que cómicos. yo Hay por recuerdo aquí de ese nivel, ¿eh? un De par ese de Ochoa, Joaquín Cosí, un par de cómicos, 3, 5 que tenemos en la actualidad, pero de toda esta camada de cómicos que ya hemos mencionado, pues fue el periodo de Y surgimiento que yo de recuerdo ellos. mucho, Ricardo, a mi papá en el video, era lo que se pedía en esos tiempos, era lo que llegaba junto con los estrenos. Ya esperabas la siguiente película de Alberto Rojas, El Caballo, porque Claro. durante esa época empiezan a surgir en los títulos el famoso macho, un macho en una cárcel de mujeres, Ujú. macho que ladra no muerde. El macho biónico, por El macho favor, biónico, maravillosa. un macho, Andrés García, un macho ¿no? en el Sí, sí, planeta de claro. las mujeres, Aquí, que yo ¿cuál creo que es es? la cosa más rara que vi ahora. Aquí, ¿cuáles serían los cines que proyectaban esas películas? Ah, qué bueno que dices. Ajá. El cine que termina absorbiendo en este caso este tipo de producciones va a ser el Cinema Aguascalientes. Aquí, Que, claro. bueno, quien recordará, quien esté viendo esto, era un periodo de, digamos, el periodo de estreno fuerte. El Cine Aguascalientes pertenecía a la cadena Cotza. Ya cuando bajaba el ritmo, daban espacio a otra y esta pasaba al Cine Avenida. Ya desaparecido también, y ahí podías seguirla viendo. antes empezaba el Cine Rex, ¿te acuerdas? El Rex también se Había integró. programación de cine mexicano también me avanzada. tocó verlo ahí, alguna, diciendo en alguna luchadores en el visita cine. que Claro. hice a la Ciudad de México, recuerdo que Ajá. las películas de ficheras, setenteras y parte de los 80s, todavía se proyectaban en antiguos cines del centro histórico o en las latitudes cercanas, por la mañana, por la tarde y Sí, algunas sí, funciones sí. de noche. Estaban los cines y No, y se la llenaba, gente asistía. se llenaba. Claro. Cada Todavía semana. en los 90. Mira, cada semana era un estreno y había fila ahí afuera del cine. Y tal fue el éxito que se empezaban a hacer películas a mansalva. Lógicamente, entre más salían, la calidad que tal vez no era la mejor, Claro. disminuía a niveles raquíticos. Pero es que mira, aquí hay una serie de elementos que también vale la pena explorar. Mencionaban primero el fenómeno del boom que se le da precisamente a estos cómicos. Estos cómicos al final logran este proceso de consolidación porque lograron también, eran elementos televisivos vinculados a cine o estos elementos que surgen o brotan del cine y los vinculan a la televisión. Pero en el caso de estos actores, como Polo Polo y estos otros sujetos que brillaban, que no solamente ya era la picardía, sino que era simple y sencillamente nada más el mal gusto guarro descarado, al momento de que entran al cine, pues pegan inmediatamente por lo mismo. Se perpetúa este fenómeno del éxito gracias a que los encontramos a fin de cuentas absolutamente en todos lados, obras de teatro, televisión, cine y demás. Y ya cuando estos sujetos empiezan a trascender, el éxito, a fin de cuentas, y esta proliferación de cintas al respecto, y ya después erogan el fenómeno del video home, triunfan precisamente gracias a la aceptación que tiene en el mercado latino. Tú mencionas, por ejemplo, tu papá, sus clientes estaban ávidos de ello. Era la época en la que precisamente por la penetración que tienen estos cómicos, no solamente hacia las vedetas, que también de cabareteras, luego después era el fenómeno de, también muy plagiado del cine italiano, ¿no? Bellas mucamas con vestiditos franceses, las enfermeras sexys y demás, eran también los que le podían dar competencia en los 80s a Chevy Chase, Dan Aykroyd, Eddie Murphy, por lo mismo, el fenómeno de la comedia autóctona, el fenómeno de que si alburean, son mexicanos porque tienen toda la pinta de mexicanos, no son galanes, me identifico con ellos, proceso a fin de cuentas, un semiótico, es un ejercicio semiótico maravilloso que genera este cine, entonces al final, por eso triunfan, Y ¿no? empiezan a entrar otra generación que creo que nos llevaría a la tercera etapa, Ricardo. Ya empieza a entrar Charlie Valentino, Luis de Alba. Luis de Alba, que nos lleva precisamente, me imagino que la tercera César etapa Bono es también el ahí Confident. entra, ¿no? Precisamente. Ya la transición, acuérdense que en los 80 finalmente es la gran crisis de la cinematografía por la aparición de la videocasetera, empiezan a cerrar las compañías y bueno, por supuesto que esta crisis se ve reflejada en los procesos de producción. Hay que hacer la transición al video home y es precisamente este salto que va a irse dando, pero de una forma ya muy diluida. Estos cómicos que nos habían hecho reír por más de una década, pues de pronto ya las escenas ya no las empezamos a creer. Ya Alfonso Sayas ya se ve avejentado. Ya te sabes los albures. Y viene una última generación ya de mujeres también muy guapas que pues más o menos pretenden, por ejemplo el caso de Lina Santos,
Claro. Maribel maravillosa Guardia también mujer, por ahí. Olivia pero Collins. no vemos desnudos ¿Cómo no? completos de No, Lina no, no, Santos. no. Lina Sí, sí, está muy dosificado. Ya se cuidan Bueno, mucho. Lorena Ya están- Herrera empieza sus pininos haciendo este Claro. cine ya Sí. en esa última etapa. Claro, claro. Sí, o sea, se asume que el fenómeno de nada más mostrar y no mostrar, perdón, sugerir, les empieza a resultar más atractivo, ¿no? Sí, Gilberto efectivamente. Martínez intentando Solares desaparece, Ajá. insisto, estos cómicos de pronto pues ya están grandecitos, ya no nos la creemos, desaparecen esta playa de deidades desnudas, se avejetan, Sí, sí, la fórmula del albur se desgasta y entonces, bueno, pues ¿qué hacemos? Ni no? para dónde Y ir. tratamos de rescatar. Le pega fuertísimo en este caso la crisis a la cinematografía, al grado que varias compañías pues tienen que cerrar, ¿no? Quedarán algunas reminiscencias como en Se sigue haciendo cine. o inclusive pequeños homenajes Ajá. como Bueno. el de Carmen Salinas en Todo el Poder, Ajá, ajá. donde hasta en el soundtrack viene su mentada. Ajá, claro. No, y entre las canciones. se siguen haciendo películas. El hijo de Alfonso Sayas es uno de los que siguen Los actuando. juniors están, pues en las eso. películas que son Sí. hechas directo para mercado casero, sobre todo para la gente que vive en los Estados Y el Unidos. fronterizo, exactamente. Pues el tiempo se nos ha ido rápidamente, como siempre. Obviamente, pues una última reflexión, mi estimado Ricardo, Juan Pablo, para podernos ir tranquilos a ver una película de Bueno, cine mira, ficheras a casa. este tipo de cine por lo general tiende a tachársele como un cine de baja calidad, el cine que destruyó la industria mexicana. La mantuvo, de hecho, Yo ¿no? diría que finalmente, más allá de gustos y de prejuicios, es revisar esta parte, este periodo del cine para entender nuestra historia, para entender nuestra industria, para entender nuestra evolución y que vale la pena revisarlo, ¿no? Exactamente, pero aquí era una fórmula maravillosa en la cual, de veras, las salas se llenaban. De cómo Sí, esas claro. películas, en su momento, en la época de oro, la pulquería le hizo sombra y una gran competencia de las producciones de Hollywood, donde Sí. había filas. Yo todavía me acuerdo en el cine Aguascalientes cómo se hacía una fila enorme de individuos para poder entrar estas noches en Pancho. Yo no lo comprendía muy bien en aquel entonces, ahora que las veo, realmente capto cuál, a fin de cuentas, era el appeal, el atractivo de esas producciones. Entonces, efectivamente, es necesario que la generación Facebook, desprovista totalmente de estos elementos, ahora que ellos viven en lo políticamente correcto y en la salvaguarda, precisamente, que representa todo este tipo de elementos tan antisépticos, que vean este tipo de producciones para que comprendan realmente, como bien menciona Ricardo, cómo opera y cómo funciona. Podemos decir perfectamente que la corneta de mi general puede Claro. competir con la mandolina del Capitán Corel. No, por favor, y la supera, claro que sí. ¿No? A verlo en términos de instrumentos. A las películas de Nicolas Cage, Ah, no, sí, claro, por supuesto. Y sale Sasha Montenegro en la corriente Sí, de sí. instrumentos. Señores, Olvídate, no hay. ha sido un gusto Penélope hablar Cruz. de Ajá, sí. de Sí, este venga, tema. venga. Yo creo que todos alguna vez llegamos a ver cine de ficheras, algunos, en mi caso, pues escondidas, ahí llevándonos, No había de otra. llevándonos Terminator en la portada y adentro en la cajita venía otra. Esa ¿no? era buena estrategia. Mi papá está enterando ahorita, pero bueno, ya estamos en otras épocas. Claro. Hay que revisar, hay que conocer el cine mexicano, nos guste o nos guste, creo que hay que revisarlo, saber qué es lo que, por qué estamos viendo ahora el cine que se está haciendo, saber dónde venimos y saber y conocer un poquito ¿Y a dónde vamos? y a dónde vamos y saber y conocer qué es lo que se estaba viviendo en la sociedad en esos tiempos, que me parece es un retrato muy claro de lo que teníamos en México. Señores, ha sido un gusto, buenas noches, no le cambie, siguen la señal de radio y televisión de Aguascalientes. He perdido para... Esta fue una producción de Aguascalientes TV.